Muy buenas, saludamos a nuestros amados hermanos, amigos. Estamos ya finalizando esta serie de estudios muy superficial que hemos tenido durante este tiempo y tiene que ver con profeta menor. El último de los libros que vamos a estar mirando, Malaquías, el profeta reformador, así se lo conoce, ¿no? Malaquías significa mi mensajero. El nombre de un oficial a cargo de algo era lo que simbolizaba. Se trata de, algunos piensan que se trata de Nehemías y que era un sobrenombre de Nehemías. Justamente la palabra profética va a aparecer en el año 444 antes de Cristo, ¿no? Su situación o su lugar de ministerio fue allá por el reinado de Artajerje. Él era alguien que conocía muy bien la historia de los medo-persas. Han transcurrido cerca de 100 años ya pasaron 100 años de la palabra profética dada por Ageo y por Zacarías. 100 años han pasado. Y aquí aparece el último de los profetas donde Dios va a hacer silencio por 400 años. Hasta aquí llegó las palabras proféticas desde el tiempo de los mayores hasta la destrucción, reedificación, y toda la palabra profética va a detenerse y no va a haber palabra profética hasta que aparezca la voz en el desierto, y este es Juan el Bautista. Así que ya pasaron esta cantidad de años, esto es un reformador, él viene para ayudar, Malaquías está allí profetizando, y seguramente cuando hablamos de Nehemías hablamos del reconstructor de los muros de Jerusalén, ¿no? Había varias cosas allí bastante importantes, la contaminación que había en cuanto a la vida espiritual, había contaminación en el templo. Este es el mensaje fuerte que trae el reformador Malaquías, mucho materialismo y todo estaba secularizado, que es un gran problema, ¿no? Y había también mucha desilusión en la familia y había mucha mezcla de matrimonios. Realmente es un mensaje fuerte, ¿cuál Nehemías? Por eso decimos posiblemente sea Nehemías, porque el libro Nehemías trata justamente todos esos problemas y ahora este mismo profeta está dando esta misma palabra profética. Malaquías tiene un sentido animado, él es muy difícil de poder dejar de entender su sermón, su mensaje, porque tenía una fórmula y una manera, ¿no? Ellos utilizaban justamente la palabra como preguntas y respuestas. Un buen educador, preguntas y respuestas. Por ejemplo, decía, dijisteis o diréis. Utilizaba siempre este énfasis y entonces, ¿cuál era su estrategia? Pues Jesús mismo hacía esto, ¿no? Cuando Jesús llegó, dice, ¿oíste qué fue dicho? Así llamaba la atención. Y Malaquías utiliza la misma retórica, la misma forma. Tres cosas importantes. Era la manera de profetizar este hombre, una afirmación. Primero afirmaba algo o acusaba. Lo primero que hacía. Lo segundo, un interrogante. Vosotros dijisteis. Suelta esa palabra. Y lo tercero, la refutación o confirmación, más yo digo, ¿no? Era la manera que tenía el profeta, proclamando con mucha autoridad, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está a partir del capítulo 1, pasaje número 1 de este libro tan lindo como bueno. Así que hay una división del libro, primeramente Malaquías capítulo 2, pasaje 2 al 5, es el amor divino hacia Israel, probado en contraste, porque el pueblo dice, vos no me quisiste, ¿cómo que no te amé? Dice, amé más a Israel que a Esaú, dando un ejemplo de cómo Dios pudo darle un privilegio al pueblo, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es el amor de Dios hacia su pueblo. Lo segundo, los pecados de los caudillos y justamente religiosos, o a los sacerdotes, va una palabra fuerte que ahora lo vamos a estar mirando. Esto está en el capítulo número 1, pasaje 6, al capítulo 2, pasaje número 9. También hay una enérgica amonestación al pueblo por la infidelidad, porque no era solamente el gobierno, no era solamente los sacerdotes, sino el pueblo también le fue infiel al Señor, ¿no? Esto lo va a decir en el capítulo 2, pasaje 10 al 16, y también habla de un juicio que viene de parte del Señor para con su pueblo. Malaquías 2, 17 al capítulo 3, pasaje número 7. Por el otro lado se menciona mucho el pecado de robar a Dios, que vamos a mirarlo también
Esto está en capítulo 3 de Malaquía, pasaje 7 al 12, tiene que ver con los diezmos, las primicias, el sostenimiento del ministerio sacerdotal. Esto lo hacía el pueblo, ¿no? Y el beneficio de la obediencia. Yo reprenderé por vosotros al devorador, ¿no? Aquel que obedecía. Esto va en el capítulo 3, pasaje 13, al capítulo 4, pasaje número 3. Y justamente hay una exhortación a guardar la palabra profética de este hombre llamado justamente Malaquías. Los pecados del pueblo denunciados por Malaquías. Esto es una especie de paralelo que le voy a dar para que usted interprete mejor el libro. Capítulo 1, pasaje 1 al 5, Dios acusa al pueblo de ingratitud. Dios lo acusa al pueblo de ingratitud. Capítulo 1, pasaje 1 al 5, Dios le dice al pueblo, acusa que es ingrato el pueblo. Ahora, el pueblo, contrariamente en aceptar la ingratitud hacia Dios, se enoja contra Dios y le dice que Dios es insensible, ¿no? Acusan a Dios de una indiferente insensibilidad. Como que Dios, vos dijiste, ¿en qué nos amaste?, le dice. Entonces, ahí es la palabra, la frase que utiliza, ¿en qué nos amaste? Está en el capítulo 1, pasaje 2. Ya que fuimos arruinados, asolados, esto es un poco como le pasa a la gente, ¿no? Si Dios me amara, no me estaría pasando tal cosa. Es lo que decía el pueblo, esto es ingratitud, ¿no? Y Dios le responde al pueblo y le dice, no. Amé más a Jacob y a Esaú. Mientras que Israel fue restaurado, Edom fue desaparecido. Creo que a veces no valorizamos las cosas lindas que vienen de parte del Señor. Así que Dios está hablando al pueblo y el pueblo, antes de reconocer su error, dice, no me amaste porque no me ayudaste, porque me hiciste pasar malos momentos. Así que el primer mensaje que vemos marca preferentemente el amor de Dios a su pueblo. A pesar de el amor de Dios es tremendo, ¿no? Pasaje 6, hay una especie de sacrilegio. Hacen mal a conciencia y hacen a desgano. El Señor está condenando allí en los primeros capítulos al sacerdote porque hacían mal las cosas, traían el animal hurtado, traían el animal cojo, traían el animal ciego para presentárselo a Dios. A sabiendas, no es que no lo sabían, lo hacían a sabiendas. Esto es sacrilegio, darle a Dios lo peor, ¿no? Bueno, y ahí la pregunta retórica que se hace el pueblo, acuérdese que Malaquías para dar el mensaje utilizaba preguntas y respuestas. ¿Y qué dice Malaquías, como tomando la voz del pueblo? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Decía el pueblo como haciéndose el distraído, como que no sabía lo que estaba pasando. Y ahí viene la respuesta de Dios a través del profeta, la retórica, pregunta con respuesta. Y dice, ofrecen pan inmundo y piensan que la mesa de la propiciación es despreciable, ¿no? Es como que el pan que era cambiado cada día y que tenía que estar bueno, ya no les interesaba para comer al sacerdote, menospreciaban lo que Dios le daba, hacían las cosas de mala gana. Bueno, es una recriminación a los sacerdotes, capítulo 2, pasaje 1, Dios los maldecirá y los rechazará. Esto es un juicio de parte de Dios. El que está puesto en el ministerio sacerdotal, del liderazgo, tiene que hacer las cosas con temor, como para Dios mismo, y no a desgano, sino con alegría servir al Señor. Así que el sacrilegio, hacen mal teniendo como que hacen el bien. No, pero nosotros estamos haciendo bien la cosa. Y Dios dice, no lo están haciendo bien. Veamos el libro del Levítico, el libro de Ezequiel, habla del rito de la purificación, de cómo presentarle a Dios las cosas con honra y con decoro. Creo que esto va mucho para nosotros como pueblo de Dios, cómo nos presentamos, cómo venimos al templo, cómo alabamos a Dios, cómo preparamos las cosas para Dios, cómo entregamos nuestras ofrendas a Dios con alegría, con gozo. Alguna vez estuve en África, allí hace alrededor de unos 14 años estuve en Chad, África, y fui a un aniversario, había como 3.000 personas allí
en el auditorio que era a cielo abierto, y llegó el momento de la ofrenda. No lo podía creer, con la alegría, los gritos, que los africanos, pobres económicamente, pero ricos en el espíritu, ¿cómo daban con alegría a Dios? Una buena pregunta para nosotros, ¿no? A veces Dios mismo dice que él es honrado por el gentil. Dice: yo soy rey en todas las naciones. Y a veces la gente que no está tan acercada a la iglesia bendice mejor al Señor, ¿no? La deslealtad va a aparecer en el capítulo 2, pasaje número 10 al 16. ¿Por qué? Porque había censura hacia los divorcios. El Señor está condenando a los hombres que dejaban a la mujer de su juventud. Había deslealtad en los matrimonios. Entonces Dios estaba condenando eso, la censura. ¿Por qué nos portamos deslealmente? Porque rompieron el pacto matrimonial. Hay idolatría indirecta en los matrimonios con los paganos, porque cuando se mezclaban con los paganos estaban justamente rechazando la santidad delante del Señor. Así que se violaba al propósito la simiente santa, porque no se olvide que de esta nación va a nacer el Mesías, y al mezclar el pueblo ahí había problemas. Bueno, es lo que estaba haciendo el pueblo. Se habían vuelto escépticos, ¿no? Racionalizaban el poder divino, no tenían mucha fe, sino que todo lo pasaba por el razonamiento. Y ellos preguntaban: bueno, ¿en qué nos hemos cansado? Y Dios les responde, dice: en vuestras palabras. Pero dice el Señor: porque yo no cambio. Vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es fuerte el mensaje de Malaquías, el reformador, ¿no? El mensajero de Dios. Le está diciendo al sacerdocio, al pueblo, están actuando de manera desleal. Así que a la pregunta, ¿no?, ¿dónde está el juicio de Dios? La respuesta es: ahí está mi mensajero. Porque ellos decían: habla, pero Dios no va a hacer nada. ¿Dónde está el juicio de Dios? Y lo que está diciendo Dios a través de Malaquías: ¿sabes qué? Él es mi mensajero. Él está dando la palabra. A veces son como los chicos, ¿no? Mamá le dice: mirá que te voy a... Y el nene no le cree hasta que le llegó el día que la mamá, el papá tomó una decisión de disciplinarlo, ¿no? Y Dios hace lo mismo con nosotros. Nos habla y parece como que nunca va a pasar nada. Es lo que le estaba pasando al pueblo, ¿no? Había también un fraude muy grande. Esto está en el capítulo 3, pasaje 7 al 12. El diezmo fue reglamentado en la ley, el libro de Levítico, el libro de Número. Y entonces, en el Génesis capítulo 14, pasaje número 20, en Mateo capítulo 13, pasaje 23. Así que el diezmo fue algo establecido, primeramente como ley y luego como gracia, actos de fe. Así que habían sido desleales. Dios dice: vosotros, toda la nación, me habéis robado, le dice. Y el pueblo responde, o Jeremías: ¿en qué te hemos robado? Y ahí aparece la mezquindad con los diezmos y la ofrenda. ¿Cómo se sostiene la obra del Señor? El mundo evangélico no es sostenido por el gobierno de ninguna manera, tiene ayuda del gobierno, porque no es una religión oficial ni reconocida por el Estado. Entonces el pueblo de Dios es el que sostiene a la iglesia de Jesucristo, al ministerio, la obra, la construcción, el mantenimiento. ¿Y cómo se hace? Con los diezmos y con la ofrenda. Y ahí dice la Biblia: Dios bendice a sus hijos. Bueno, el que tiene el acto de fe, de creerle a Dios, Dios lo va a bendecir. Mire, las bendiciones que vienen de parte del Señor son verbos que Dios dice: abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición en abundancia, reprenderé al devorador, daré tierra fértil y las naciones te van a alabar. ¿Cuánta bendición venía sobre el pueblo del Señor? En el capítulo 4 nos vamos a encontrar con la insolencia, ¿no? Comparaba la experiencia de Asaf. El Salmo 73 decía: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque miré que otros prosperaban y yo no. Entonces había una insolencia. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué estás diciendo que dijimos algo en contra de Dios? Eran insolentes realmente, pero dice la respuesta de Dios: sirven a Dios, pero tienen la medida para compararse, ¿no? Es como que están mirando: bueno, yo hago esto si recibo lo otro, la insolencia. Dice: Jehová escuchó la diferencia entre el impío y el justo, y esto será especial de tesoro el día que actúe.
recuerde que Dios está escuchando, ¿no? Así que, ¿cuáles son las convicciones para ir cerrando el libro Malaquía? El amor profundo hacia el pueblo. Dios tenía un amor profundo hacia el pueblo y el servicio en el templo. Lo que más le agrada a Dios es que se le sirva con alegría, ¿no? El gran celo por una correcta conducta en el ministerio. Tiene que haber celo por las cosas de Dios y hacerlo con excelencia. Así que en énfasis en una adoración genuina, comparada con lo religioso, con lo de mala gana, hacerlo realmente de corazón. Y por el otro lado, considerar la visión misionera. Esto está en el capítulo 1, pasaje 11 al 14, porque la nación tenía que ser una nación misionera. Y también hay una reprobación, un enojo de parte de Dios en el capítulo 3, pasaje número 9, hablando de la mezquindad, hablando de la palabra nuestra vulgar, sería un tacaño, ¿no? Miserable, que le cuesta dar a Dios. Y la sólida esperanza mesiánica que aparece como consuelo en el capítulo número 3, ¿no? Así que algunos apéndices temáticos para ir cerrando de las acusaciones de Dios contra los profetas. ¿Qué es lo que Dios lo acusaba en este libro, Mi Mensajero, Malaquía? La irreverencia, la deshonra, la hipocresía religiosa, la indiferencia espiritual, el espíritu profano, causa de tropiezo, la apostasía y la corrupción, y la vileza, la bajeza y la desobediencia, y son arbitrarios también. Así que Dios exige la santidad a través del libro de Malaquía, ¿no? Reclamar ser santo porque Dios es santo, reclama ofrendas excelentes el Señor, demanda unidad en su pueblo, Dios reclama una conducta sexual adecuada y pide al hombre que se vuelva a Él. Y Dios reclama a su pueblo sus diezmos y la ofrenda. Por el otro lado, ¿cuál es la actitud del pueblo? Espero que no sea el caso de nosotros en el nombre del Señor. Menospreciaron el nombre de Dios, ofrecieron ofrendas inmundas, se comportaron deslealmente entre ellos mismos y repudiaron a sus mujeres buscando un divorcio, tuvieron palabras violentas contra Dios, que Dios, y envidiaron a los pecadores, cual salmista Asaf, Salmo 73, y lo otro robaron a Dios. Así que concluimos diciendo, el capítulo 4, pasaje número 4, dice: acordado de la ley de Moisés, esta exhortación cobra relevancia a partir de los 400 años de silencio. No me quieren oír más, no hay más palabras. 400 años de silencio. Queremos oír palabra de Dios. Recurran a la ley de Moisés. No hubo más palabra profética. Concluimos, mi estimado hermano. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Esta profecía se cumplirá en el anuncio del ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Qué interesante, ¿no? El padre de Juan el Bautista pedía un hijo, Dios se lo entregó y era Juan el Bautista. Y este era el que profetizó Malaquía en el capítulo 4, pasaje número 5. ¿Sabe lo que dice la promesa del capítulo 4, pasaje 6? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estimados, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por habernos acompañado en estos libros proféticos. En algún momento se van a juntar todos los libros, toda la serie, para que usted pueda tener y estudiarlo minuciosamente y volverlo a repasar. De hecho, están en el canal de YouTube, simplemente tiene que recopilarlo, buscarlos a los 12 profetas y ahí podrá meditar más temáticamente a través del estudio de la Biblia. Padre, queremos bendecir a la congregación, bendecir a nuestros amados hermanos que nos acompañamos en este tiempo, los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, esperando que la palabra pueda tener cabida en sus corazones. Gracias por siempre, Jesús. Amén. La paz de Cristo sobre su vida, un gusto, y acompáñenos a través del canal de YouTube del Ministerio Cristo Rey. Dios les bendiga.